Coordenada 25, con Aimar Bretos. Claudi Pérez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo interpretas tú el órdago de Junts a Sánchez? Pues lo interpreto como una jugada de mus muy arriesgada, y yo, si fuera Sánchez, tendría la tentación de verlo, ¿no? Yo nunca entendí por qué cuando Sánchez dijo que si presenta los presupuestos y Junts no los vota y otros partidos no los votan, no pasa nada de nada. Creo que eso es abaratar el voto a sus socios, y este tipo de órdagos pues no sé a dónde nos llevan, pero si hubiera unas elecciones y pongamos el hipotético caso de que Sánchez perdiera el gobierno, sería muy interesante ver qué pasa con Puigdemont y ver qué pasa con algunas de las cosas que pactó, como la financiación, que probablemente terminarían en agua de borrajas, ¿no? Que terminarían en nada. ¿Qué incentivos tiene Junts ahora para agitar el tablero electoral, en el sentido de que está en horas bajísimas y Alianza Catalana, sin embargo, en horas altísimas? El único incentivo de Junts siempre es agitar el tablero. El único objetivo es agitar. Los partidos populistas, quizá el calificativo es demasiado, ¿no? Para Junts, pero los partidos populistas tienden a agitar siempre, ¿no? Tienden no saben vivir en la normalidad. Lo que les gusta es que haya jaleo, ¿no? Es que haya cuanto más ruido y cuanta más furia, eso que decía Follner del ruido y de la furia, pues cuanta más ruido y furia, pues mejor. Y ese creo que es el único incentivo de Junts. Le está pisando los talones a Alianza Catalana, y ellos entienden que la mejor manera es agitar, pero es que cuando eso no sucedía también la mejor manera era agitar. Siempre estamos en el agitprop, ¿no? Ese es el problema de tener una mayoría tan frágil, aunque si miras por ahí a otros países, ¿no? Hoy está a punto de caerse el gobierno belga, hoy la prensa alemana dice que la coalición alemana puede caerse también. Hemos visto elecciones hace nada en Holanda, hemos visto 8 primeros ministros franceses en 8 años. O sea, el agitprop, digamos que es general, ¿no? Oye, lo que se ha agitado hoy bien esta semana es el Partido Demócrata en Estados Unidos, ¿eh? Es muy interesante lo que está pasando allí, ¿no? En Nueva York. Nueva York es todo, decía Paul Auster. Pues bueno, en ese todo estamos viendo una nueva figura emergente, ¿no? Zoran Mamdani, que nos vamos a tener que aprender el nombre de los periodistas de Mamdani, ¿no? Yo creo que lo más interesante de Mamdani es lo que no es. Quien diga que es woke está equivocado. Y yo estoy oyendo un montón de gente que dice que es woke y se queda más ancha que larga. Quien diga que es un populista está equivocado. Quien diga que los jóvenes son de derechas, eso que está ahora tan de moda, que todos los jóvenes son de derechas, como si fuera una ley natural, está completamente equivocado. Esta señora, que tiene 34 años, ha conseguido movilizar a 100.000 jóvenes. Tiene una jefa de prensa de 27 años que ha hecho la campaña probablemente más brillante que hemos visto en los últimos tiempos, e inaugura, yo creo, un espacio político nuevo que todavía no tiene nombre. Eso también son deberes para los periodistas, ¿no? Que nos encanta bautizar. Yo creo que... ¿Has encontrado tú una etiqueta para Mamdani? No, vengo pensando todo el día en eso para decírtelo, pero la tentación del fracaso me ha podido. Pero yo creo que... Qué prudente eres, macho. Yo creo que eso, que inaugura un espacio político propio, y que un líder político es alguien que sabe ocupar los espacios. Vamos a ver qué tipo de espacio es, y si consigue de verdad sintonizar con la gente, ¿no? Pero de momento pues le ha dado un golpe teatral casi a Trump, ¿no? Un golpe durísimo a Trump, un primer golpe a Trump, ¿no? Después de un año. Es un musulmán en la ciudad del 11S, es un socialista en el epicentro del capitalismo, es un tipo que va contra el establishment, que dice cosas que enternecen, eso de que se hace campaña en poesía y se gobierna en prosa, es un tópico apestoso, pero bueno. Pero luego dice también cosas muy interesantes, ¿no? Es un tipo que ha sido capaz de decir a los jóvenes que lo de Gaza es un genocidio. No hay ni un político europeo que sea capaz de decir eso en Bruselas. Igual hay alguno un poco más meridional que sí. Les ha dicho que les va a dar guarderías gratuitas, que les va a dar buses gratuitos, les ha hablado de desigualdad, les ha hablado de congelar
el precio de los alquileres. Les ha dicho que va a clavarles un impuesto a quienes ganan más de $1 millón. Y es capaz de decir eso de que soy joven, soy musulmán, soy socialista y no me avergüenzo, no tengo por qué disculparme por ello, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay que ejecutar todo eso que ha dicho. Claro, ahora hay que pasar de las musas al teatro y eso va a ser más divertido, pero de momento hay un artículo muy interesante de David Brooks cuando gana Trump, en el que David Brooks dice, el título era Los votantes a los élites, ¿nos veis ahora? Y ahí David Brooks decía, mira, pues probablemente tenía que ganar un tipo que nos molestara, ¿no? Que nos molestara. Pues este Mamdani puede ser un tipo que molesta justo en el otro lado, ¿no? Yo creo que tenemos un partido demócrata desaparecido y hay que ver si esta curiosidad inconcebible que es Nueva York, ¿no? Puede ser también algo que pueda valer para todos los Estados Unidos. Eso yo creo que no está del todo claro. Esa es la gran pregunta, ¿no? Si esta agenda de molestar, esta agenda que se sale por la izquierda del carril de la política americana puede llegar a trascender la burbuja neoyorquina. De momento a mí me parece que por lo menos... Nueva York con la gran mayoría de las ciudades estadounidenses se parece un guano castaño. Sí, Nueva York es la querida, sucia y vehemente Nueva York, es una ciudad llena de fuerza, es una ciudad de una locura indisimulada y desde luego no es los Estados Unidos profundos en los que machacó Trump, ¿no? En el que ganó en todas las ciudades, en los pueblos, en las ciudades pequeñas, ¿no? Pero este hombre se saca del bolsillo un discurso pues fresco, ¿no? Que va al grano, que es directo. Primero, en el discurso que hace ayer, primero se pasa página con la dinastía Cuomo, que eso también es un mensaje para el Partido Demócrata. Mira, igual hay algunos perfiles que no nos valen, ¿no? El de estas dinastías de 50 años, los Clinton, los Cuomo, las Kamala Harris, ¿no? Las fiscales, ¿no? Pues igual hay que hacer otras cosas que molesten un poco más, ¿no? Y luego saluda en árabe, eso de que la paz sea con vosotros, lo dice en árabe, soy incapaz de decirlo yo en árabe, pero es precioso. Luego le da las gracias a los migrantes, luego cita a Nehru, al tipo, al presidente indio, al que consigue la independencia, luego habla de precariedad, luego le mete una castaña formidable a Trump y termina diciendo eso increíble, que me parece la mejor frase del discurso de soy joven, soy musulmán, soy socialista y no voy a pedir disculpas. Es una implosión en el Partido Demócrata lo que estamos viendo esta semana, porque además se cierra hoy con la dimisión, ¿no? el anuncio del adiós de Nancy Pelosi. Sí, yo creo que es un punto brillante, ¿no? Yo no sé si eso es un punto de inflexión, pero al menos es un punto brillante después de un año sombrío, ¿no? En el que el partido casi había desaparecido. Ahora hay que ver si esto pues puede ir a más, pero de todas maneras no es solo Nueva York, ¿eh? Es New Jersey, es Virginia, donde el candidato demócrata ha derrotado al hermano de J.D. Vance, ¿no? Esa familia que parecía imposible de derrotar, y es también California, donde hay un tipo que puede ser presidenciable, Gavin Newsom, y ahí hemos visto lo del gerrymandering, que es una palabra preciosa, tan bonita como lapislázuli, ¿no? Que es eso de que toqueteo los distritos electorales para conseguir ganar más fácilmente, que es lo que un tipo con una papada de dictador llamado Víctor Orbán hizo al llegar a la presidencia de Hungría, ¿no? Y esto es algo que está intentando hacer también Donald Trump. Lo que tampoco nos puede parecer bien es cuando lo hace el progresismo, el Partido Demócrata, y cuando lo hacen los republicanos, cuando lo hace Orbán, cuando lo quiere hacer Trump, nos parece que están políticos eligiendo a sus votantes, ¿no? Claro, es escándalo, pucherazo, ¿no? Es cambiar ahí la portería, ¿no? De sitio, ¿no? Es cambiar las reglas del juego en pleno partido, ¿no? Y eso no vale. Son prácticas constitucionales duras. Se llama gerrymandering, que es eso, una palabra preciosa, pero en realidad son prácticas constitucionales duras, sea lo que sea. Parece que mañana aquí en España van a comenzar ya las negociaciones formales entre PP y Vox en Valencia, con delegaciones de las direcciones nacionales reuniéndose allí. El PP está en un momento muy delicado. Hace 4 meses estaba reventando las encuestas y ahora no está ahí, ni mucho menos. Hemos hablado mucho, Claudi, de la fatiga de materiales del sanchismo, y ojo que el PP empieza a proyectarla también. Yo me he acordado mucho de la maldición de Andreotti. Giulio Andreotti decía que el poder desgasta mucho, pero que sobre todo desgasta cuando no se tiene. Y aquí estamos viendo, pues, hay un juicio al fiscal que, bajo mi punto de vista, es esperpéntico para Ayuso, con estas declaraciones de su pareja, de irse de España, de suicidarse, sobre todo con los estrambotes de Miguel Ángel Rodríguez. Yo, francamente, no veo cómo eso puede beneficiar
a Isabel Díaz Ayuso. Hay en Andalucía, resulta que el más brillante estadista de las comunidades autónomas se está pegando una torta, se está atragantando con la sanidad. Tenemos unas elecciones próximas en Castilla y León que es en las que Mañueco quedó muy tocado después de los incendios, y sobre todo tenemos Valencia con Mazón y también con este esperpento de Feijóo filtrando que él no forza el cese, ¿no? Y en fin, y un Feijóo que al final no despegan las encuestas. Hay fatiga de materiales en el gobierno, eso es evidente en el sanchismo, pero también hay fatiga de materiales en la oposición. Y cuando en el PP nos hablan de nuevo ciclo, pues hay que preguntarse con qué. Desde luego con estas 4 comunidades autónomas que he citado, pues es difícil pensar en eso. Lo más delicado para el PP es que al final todo esto que has citado, todas estas crisis territoriales que han salpicado al Partido Popular de la gestión autonómica, es que son cosas muy fáciles de entender para el gran público. No avisas a los valencianos de que pueden morir ahogados. No hay medios en Castilla y León para apagar incendios. No avisas o tienes a mujeres en vilo por los resultados del cribado de cáncer de mama en Andalucía. Claro, son cosas concretas, con resultados concretos a la vista de todos, muy fáciles de entender, muy difíciles de maquillar. Es dificilísimo de maquillar eso. Ahí el único problema es que los votos que pueda perder el PP por esos 4 errores flagrantes de gestión, ¿quién los pesca, no? ¿Los va a pescar el Partido Socialista o los va a pescar la ultraderecha de Vox? Si los pescara la ultraderecha de Vox, podríamos tener un problema gordo, porque al final las comunidades autónomas son pura gestión, tienen unas competencias amplísimas. Así que hay que ver qué ocurre con ese, ¿no? Hay unos cuantos votos ahí que están en el aire, ¿no? Y a ver qué mago consigue meterlos en la chistera. Posiblemente recurrirán a la llamada al voto útil, pero creo que el voto útil funciona si tienes a tu derecha un partido extremista minoritario. Vox sigue estando en los extremos de sus planteamientos, pero está generando cierta transversalidad. Quizá la carta del voto útil ya no le sirva al Partido Popular. Ni al Partido Socialista. Ahí la cosa es que digamos que estamos en un movimiento muy browniano, ¿no? En un caos difícil de ver por dónde va a salir. Yo creo que lo del voto útil no le vale al Partido Popular, y tengo mis dudas de que le valga también al Partido Socialista. El Partido Socialista es, digamos que lo que pasa con Vox es a la vez un beso y un puñetazo, ¿no? Porque le viene bien que Vox le coma al PP, porque por la ley, por el sistema electoral español, pues eso puede castigar muchísimo a las derechas si se dio el voto. Pero por otra parte, si nos queda un país en el que Vox es claramente el tercer partido, se acerca al segundo, pues ahí podemos tener un problema como lo están teniendo otros. Y el PSOE va a tener un problema cuando empiecen a sonar esas voces que están haciéndose ya un hueco, que le llamen a mover ficha para que el PP no dependa de Vox y pueda gobernar en solitario. Eso va a ser muy divertido. Esto va a suceder. Eso está empezando a suceder, yo creo, ¿no? Ya en algunos ambientes, sí. En algunos contertulios, casi diría, sí. ¿no? Hay gente que empieza a mirar al futuro. Yo el otro día estaba con Jáuregui y le preguntaba. Jáuregui es partidario de los cordones sanitarios, ¿no? Jáuregui Ramón Jáuregui. Vale. Y él es partidario de los exministro de Presidencia, ex todo. Ex vicelendakari y una voz muy respetada en el Partido Socialista. Él decía que él es muy partidario de los cordones sanitarios y que haría lo que fuera porque Vox no entrara en un gobierno. Entonces yo le preguntaba, ¿y si el primer partido no es el PP, sino que es el PSOE? Porque Vox muerde mucho, ¿entonces qué? Y él decía, entonces también. Y yo creo que hay alguna gente en el PSOE que piensa eso, pero no estoy seguro de que la mayor parte de los socialistas piensen eso. Es más, creo que la mayor parte de los socialistas no piensan eso, aunque va a ser interesante oír a Felipe González al respecto. Claudi, antes de que te vayas, con el amigo Reinders, el excomisario de Justicia Europeo que nos daba muchas lecciones desde Bruselas, que vino desde Bruselas a tutelar aquí las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y resulta que está imputado por blanqueo de capitales a través de la compra de boletos de lotería, que me parece ya, ¿no? Es increíble. A este pájaro le llaman en Bruselas Teflon Didier. Teflon Didier porque hay sospechas sobre él desde los años 90 de que hacía cosas terribles, de que hacía movimientos orquestales en la oscuridad, pero nadie pudo pillarle nunca, y ahora resulta que
en la lotería, que por cierto, él fue el máximo responsable de la lotería, pues ha blanqueado hasta 800.000 euros que no es capaz de justificar, comprando rasca y gana. Algo que recuerda un poco a algún presidente de diputación castellonense. No sé por qué lo dices, ¿no? No sé. Luego hay que recordar que fue el PP el que pidió que Didier Reynders mediara en la crisis que tuvimos para renovar el Poder Judicial. El PSOE lo aceptó, por cierto. Y esto yo creo que desata un daño reputacional enorme en la Comisión Europea, reabre el debate sobre los mecanismos de control en Bruselas, que son dudosos, es en un momento de gran desconfianza, y con la Comisión Europea lavándose las manos. Pero me parece que es muy interesante eso de que el PP tuvo mucho ojo, ¿no? Le propuso para que mediara la reforma del Poder Judicial a un tipo que va y resulta que es, en fin, un presunto, digo lo de presunto porque otro que llegó al límite de la contradicción entre el personaje y la persona, como diría Rejón. Esto es, y yo creo que aquí, en fin, se tomó además la libertad de hablar de la amnistía, algo que tampoco era necesario. Bueno, es que este señor escribió una carta al gobierno pidiendo información sobre la ley de amnistía cuando ni siquiera había un texto. Esto es. Y luego habló también de la calidad del Estado de Derecho en España. Tócate. Claudi, un abrazo. Bueno, gracias. Por Chao. cierto, mañana estamos en Martos. Hay un sabor que cuenta la historia de una tierra. Este viernes, hora 25, viaja a Martos, en Jaén, con motivo